Hola, ¿qué tal muchachos? Mi nombre es Fabián Tapia. Hoy voy a hacer un pequeño tutorial de FluidSim de neumática. El problema dice lo siguiente: proponer un sistema neumático para accionar dos cilindros de doble efecto A y B con las siguientes características. Se acciona momentáneamente un pulsador P/S y el cilindro A inicia el avance. Se suelta P/S y el avance de A continúa. El cilindro B inicia el avance T segundos después de que A cruza por una posición X determinada y regresa a su posición de reposo cuando en su camino encuentra una resistencia superior a un valor determinado F. Y cuando en su retorno el cilindro B pasa por una posición determinada, entonces el cilindro A regresa a su posición de reposo. Ok, entonces empecemos. Vamos a empezar primero. Vamos a, creando un archivo nuevo y vamos a poner una fuente de alimentación neumática. Y a esta fuente de alimentación neumática le vamos a poner una unidad de mantenimiento. Bueno, entonces ahora vamos a organizar los cilindros. Nos dicen que son cilindros de doble efecto. Aquí están los cilindros de doble efecto. A estos cilindros de doble efecto les voy a poner unas válvulas antirretorno que lo que nos van a servir en este ejercicio es como para aumentar el tiempo de simulación y poder ver qué es lo que está pasando en la simulación. Ok, entonces vamos a unir esto aquí. Este lo podemos poner a un 50%. eh, pues para aumentar el tiempo de simulación, como ya lo dije. Bueno, ahora esta, este cilindro lo voy a manejar por medio de una válvula de 5 por 3 N vías y voy a accionar esta válvula por medio de señales neumáticas a la entrada y a la salida. ¿Ok? Entonces, para accionar el sistema, pues voy a utilizar una válvula de 3 por 2. El, lo mismo, y pues voy a inicializar el mecanismo por medio de un pulsador, que sería un esfuerzo, y vamos a hacer que el accionamiento, pues que el retorno sea por medio de un resorte, así como está aquí. Ok, entonces aquí cómo vamos a conectar esto. La terminal 1 de la válvula la vamos a conectar a la fuente de alimentación, y la terminal 3 vamos a colocar un escape neumático, que es simplemente dar doble clic y allá nos aparecen las opciones. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer acá pues sería enviar esta señal del accionamiento a la válvula que nos va a manejar el cilindro A. Ahora, ¿cómo vamos a conectar esto? Las terminales 5, perdón, aquí se me conectó acá. Terminal 5, pues vamos a conectar un escape, lo mismo que a la terminal 3. Y la terminal 1 va a ser la que va a ir conectada a la fuente de alimentación neumática. Bueno, entonces aquí para no confundirnos, acá vamos a colocarle acá el cilindro A. Okay. Eh, bueno, vamos a copiar esto mismo, que eso es lo mismo que nos va a servir para el segundo, para el cilindro B. Entonces aquí simplemente vamos a cambiarle este cilindro A por cilindro B y ya tendremos lo mismo acá. El problema nos dice que el cilindro B inicie el avance 3 segundos después de que A pasa por una posición X, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer acá es poner una marca que vamos a llamarla X, ¿sí? Una marca X que aquí no, pues vamos a ponerle nosotros un 50, o sea, a la mitad del camino del cilindro A. Entonces, ok, aquí nos aparece la regla y nos aparece aquí está la marca que necesitamos, a 50 milímetros. ¿Sí? Aquí está. Eh, bueno, entonces acá necesitaríamos una válvula que me controle un sensor. Entonces vamos a utilizar una válvula de 3 por 2. Lo que siempre hemos hecho acá pues sería conectar uno a la fuente de alimentación, 3 a 3 le colocamos un escape. Bueno, y aquí pues
tendríamos que colocar un esfuerzo mecánico. En este caso vamos a colocar un rodillo abatible que solamente va a funcionar cuando en el camino de ida del cilindro A, cuando se devuelve no se va a volver a accionar. Entonces pues vamos a colocar es solamente en el camino de ida. Le vamos a aceptar. Y pues lo conectaríamos acá al cilindro B. Pero ¿qué pasa? Que como esta válvula tiene un retorno por resorte, entonces va a haber simplemente un momentico donde sí donde va a estar accionada, pero después después no va a funcionar. Entonces lo que vamos a hacer es colocar una válvula de memoria, que es simplemente colocar puedes colocar una válvula de 3x2. Acá ponemos un silenciador y la terminal 1 la conectamos a la salida de donde está el sensor. Bueno, aquí tenemos que colocar la marca, que aquí se está llamando X, entonces aquí va a funcionar con X. Y esta válvula de memoria, pues la entrada y la salida son neumáticas. Entonces lo vamos a dejar aquí así. Entonces, esta válvula va a guardar un estado desde el estado anterior hasta el siguiente. Entonces ahorita miramos a ver cuál sería nuestro siguiente estado. Bueno, aquí tendríamos un problema que esta válvula va a permanecer abierta, pero esta va a permanecer cerrada solamente por un momentico. Entonces lo que podríamos hacer aquí es cambiar esta válvula, por cambiarle las posiciones de esta válvula. Entonces borrémosla un momentico y la volvemos a hacer. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es cambiarle las posiciones, cambiarla de posición inicial. Entonces esta sería nuestra posición inicial y esta sería nuestra posición final. Ok, entonces aquí ya haría lo que nosotros necesitamos, y lo demás pues sigue siendo lo mismo. A la terminal 3 le vamos a poner un escape, y a la terminal 1 la vamos a conectar a la fuente de alimentación. Lo mismo, el accionamiento pues va a ser el rodillo abatible, que solamente va a funcionar en el camino de ida, y el retorno va a ser por muelle. Y esta salida pues va a ser la que vamos a conectar a un temporizador neumático, que en FluidSim pues aparece como una válvula de desaceleración. Está la válvula de desaceleración normalmente abierta y la de normalmente cerrada. Entonces nosotros vamos a utilizar la normalmente cerrada. ¿Listo? Entonces cuando se abre empieza a temporizar. Aquí cómo conectamos esto. Ok, es simple. La terminal 1 pues va a ser la que va a ir conectada a la fuente de alimentación. La terminal 2 pues va a ser la que nos va a dar la señal, y la terminal 12 va la que va a recibir la señal. Bueno, aquí nos olvidé colocar la marca, sería X, la marca X. Acá está, que solamente es en el camino de ida. Bueno, continuando acá. Esta pues tenemos que conectar la fuente de alimentación, y nos dice que el cilindro B se va a retornar cuando alcance una fuerza determinada, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer acá, colocar un presostato. Entonces aparece como una válvula de presostato. Lo mismo acá, el 1 lo conectamos a la fuente de alimentación. El 12 pues va a ser el que nos va a estar midiendo. Entonces este 12 lo vamos a conectar al conducto de salida del cilindro, ¿sí? Entonces pues corramos todo esto aquí, para que no se nos crucen estos cables y no nos produzca ningún error. Ok, aquí pues también podemos poner aquí lo que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos nuestra siguiente etapa, que sería la salida del presóstato. Aquí pues también vamos a poner una válvula de memoria, para que se nos guarde este estado hasta que llegue al sensor 3. Entonces pues va a ser básicamente esto mismo. Vamos a colocar acá un escape. Acá esta señal la vamos a conectar al 2, y esta pues va a ser la salida, que va a ser la que nos va a retornar el cilindro B. Y a esta pues le vamos a colocar accionamiento neumático de ida y de vuelta. Ok.
Em, entonces, la señal, el sensor uno pues necesita, necesita guardar ese estado hasta el siguiente, o sea que el siguiente sería este. Y pues el anterior del presostato pues sería este mismo, entonces pues vamos a conectarlo acá, la salida del sensor uno. Ok, que es esta, entonces pues para que no se nos cruce, como vemos esto aquí. Ok, como el problema nos dice que el cilindro B retrocede cuando aquí se alcanza una fuerza determinada, entonces pues lo que necesitamos aquí es cambiarle la presión aquí. Si ponemos esta presión tan bajita, entonces el cilindro B no va a alcanzar a salir y entonces el cilindro A pues va a permanecer accionado. Entonces lo que vamos a hacer es poner una presión lo suficientemente pues alta como para que el cilindro B alcance a avanzar un poco más del punto donde empieza donde se acciona el cilindro A. Entonces, pues como acá la fuente de mantenimiento tiene 5 bares, entonces aquí podríamos poner una presión cercana a ese valor, que sería por ejemplo un 4.5 bares. Ahora, como nos dice que cuando B pasa por una posición, en el retorno pasa por una posición Y, se devuelve A, entonces lo que necesitamos es poner acá otro sensor o una marca, pues sería un sensor en ese punto, digámosle la posición Y, pongámoslo a cualquier número, un 60, bueno, pongámoslo un 40, pues para que la presión, para que de pronto no vamos a tener problemas con que la presión se alcance muy rápido y no alcancemos a pasar por ese punto. Ok, aquí está, posición Y, subamos esto, bajemos esto un poquito. Dice esto que el sensor 2, o sea, cuando pasa por Y, entonces en el camino de regreso entonces se va a volver Y. Entonces vamos a poner esto, lo mismo aquí. Vamos a poner esta válvula, pues sí, sí puede estar normal como está aquí, o como aparece ahí. No hay necesidad de cambiarlo como hicimos para el primer sensor. Bueno, la terminal 1 la conectamos a la fuente de alimentación, entonces esta iría conectada directamente al retorno del cilindro A. Pero esta válvula de memoria que sale del presupuesto necesita un estado siguiente, pues entonces el estado siguiente sería el de este otro sensor. Entonces esto organicémoslo aquí, a ver, allí, y esto corrámoslo un poquito para acá para que no confundirnos. Ok, entonces bueno, aquí necesitamos que el accionamiento sea mecánico por un rodillo abatible también, pero que esta vez que esté en el camino de retorno y no en el de ida como en el anterior. Entonces vamos a colocar, aquí está, aparece la flechita y el retorno va a ser por muelle. ¿Listo? Y aquí pues le vamos a poner la marca. Tenemos la marca que es Y. Entonces aquí cuando pase por esa posición se activa y el otro sensor se desactiva. Y ya tendríamos todo listo. Entonces aquí, bueno, aquí nos falta algo en este temporizador, que es cambiarle el grado de apertura, porque si está pues si está al 100%, pues no va a haber temporización, va a ser, o sea, la señal va a pasar derecho. Entonces aquí vamos a ponerla, por ejemplo, en un 50% y allí está todo. Bueno, pues y ahora vamos a hacer la simulación. Lo que yo primero hago siempre es desactivar el sonido. Bueno, aquí lo tengo desactivado porque a mí no me gustan esos piticos que tiene FluidSim. Entonces, pues yo se los quito, listo. Entonces empecemos con la simulación. Ok, entonces este es nuestro pulsador PSUS y aquí pasa por una posición X, temporiza, pero ¿qué pasa acá? Que posiblemente acá se alcanzó muy rápido la presión que necesitábamos y entonces pues no alcanzó a salir el cilindro B. Entonces, bueno, como aquí lo que hicimos hace un rato fue copiar y pegar lo mismo del cilindro A, si lo pegamos al cilindro B, entonces las válvulas quedaron pues muy cerradas, entonces pues pu- eh, fue esto lo que pasó y no se alcanzó a accionar el cilindro B. Entonces como la de retroceso es esta, entonces esta la podríamos dejar igual, no tiene problema, pero como
pero entonces esta sí necesitaríamos que esté muy abierta, digamos un 90 un 100%. Démosla un 90% y miramos a ver a ver si con ese grado de apertura alcanza a salir el cilindro B y pasar estos 40 y en el retroceso ya activarlo. Vamos a ver. Aquí tenemos otra vez. Pasa por X, temporiza, sí. Y cuando pasa por Y en el retorno, se vuelve. Eso es todo. ¿Alguna duda, algún comentario, algo para que mejoremos? Pues siempre va a ser bien recibido y no olviden compartir lo poco que sabemos, que esa es la idea. Muchas gracias.